Hay verdades que no necesitan ser gritadas para ser poderosas. Hay partes de ti que crecen mejor en silencio, lejos de las miradas, lejos de las opiniones, lejos del ruido del mundo. Hace más de 2000 años, los estoicos ya entendían algo que hoy seguimos olvidando. No todo lo que sientes, piensas o planeas debe ser compartido. No porque sea vergonzoso, sino porque es valioso. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para impresionar a nadie. Y en ese acto íntimo encontró una fortaleza que ningún aplauso externo podría darle. Hoy vivimos en una era donde se nos enseña a contarlo todo, a mostrarlo todo, a explicarnos todo el tiempo. Y sin darnos cuenta, regalamos nuestra paz, nuestra dirección y nuestra energía a personas que no pueden cuidarlas. Pero aquí está la verdad serena que los estoicos nos susurran. Cuanto menos dependes de la validación externa, más libre te vuelves por dentro. En este video no hablaremos desde el miedo, sino desde la sabiduría. No se trata de cerrar el corazón, sino de protegerlo. De aprender qué cosas, cuando se guardan, se convierten en raíces profundas en lugar de hojas frágiles. Y mientras escuchas, tal vez te preguntes en silencio, ¿qué partes de mí he estado entregando demasiado pronto a las personas equivocadas? Cosas 1. Tus planes antes de que se hagan realidad. Hay algo profundamente poderoso en trabajar en silencio, y los estoicos lo sabían bien. No porque el mundo sea cruel, sino porque la mente humana es frágil cuando se expone demasiado pronto. Cuando cuentas tus planes antes de que estén firmes, algo curioso sucede. Una parte de tu energía se disipa. Empiezas a vivir la sensación del logro sin haber recorrido el camino, y eso debilita tu disciplina. Epicteto advertía que no todo pensamiento merece salir de la mente en el mismo momento en que nace, porque algunos necesitan madurar en la quietud, lejos de las opiniones ajenas. Cuando compartes un plan, recibes reacciones, entusiasmo, dudas, críticas, consejos no pedidos. Y aunque algunas parezcan bien intencionadas, muchas siembran ruido donde aún debía haber claridad. El estoico entiende que su tarea no es convencer al mundo, sino gobernarse a sí mismo. Por eso, guarda sus planes como un jardinero protege una semilla bajo la tierra, sabiendo que mostrarla antes de tiempo no la hará crecer más rápido. ¿Alguna vez has sentido como una meta que te emocionaba empezó a perder fuerza después de contarla? No es casualidad. El elogio temprano puede volverse una trampa sutil, y la crítica prematura puede apagar un fuego que aún no sabe defenderse. Marco Aurelio decía que el valor de una acción no está en ser vista, sino en ser correcta. Cuando trabajas en silencio, desarrollas resistencia emocional, aprendes a avanzar sin aplausos y fortaleces tu carácter. Además, al no hablar de tus planes, te vuelves flexible. No te sientes obligado a cumplir una versión antigua de ti solo porque alguien la recuerda. Puedes ajustar el rumbo sin explicaciones, sin culpa, sin sentir que le debes coherencia a nadie más que a tu conciencia. El silencio en este sentido no es ocultamiento, es estrategia interior. No se trata de desconfiar de todos, sino de respetar tu proceso. Los estoicos no predicaban el aislamiento, sino la prudencia. Compartir menos te permite observar más, escuchar más y reaccionar con mayor serenidad. Tus planes son promesas que te haces a ti mismo, y no todas las promesas necesitan testigos. Pregúntate con honestidad, ¿estoy hablando porque necesito apoyo o porque necesito validación? La primera puede ser sana, la segunda te ata. El estoico elige pocos oídos y mucho trabajo interno, y cuando finalmente actúa, no necesita anunciarlo, porque los resultados hablan con una voz tranquila y firme. Guarda tus planes hasta que se conviertan en hechos, y descubrirás una calma nueva, la de avanzar sin ruido, sin presión externa, con la seguridad de que tu camino se construye paso a paso, en silencio desde dentro. Si esta idea resuena contigo, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez lograste algo importante sin decirle a nadie hasta el final? Cosas 2. Tus debilidades más profundas, cuando aún no las has comprendido.
Hay una diferencia sutil entre la honestidad y la exposición prematura. Los estoicos no enseñaban a esconder las heridas por orgullo, sino a no mostrarlas cuando aún están abiertas y sangrando. Porque cuando compartes tus debilidades antes de entenderlas, antes de darles forma y sentido, corres el riesgo de que otros las definan por ti. Y una debilidad mal interpretada puede convertirse en una etiqueta difícil de quitar. Epicteto decía que primero debemos examinarnos a nosotros mismos antes de pedir al mundo que nos comprenda. No porque el mundo sea incapaz de hacerlo, sino porque muchas veces nosotros mismos aún no sabemos qué nos duele ni por qué. Cuando hablas desde la confusión, invitas a opiniones que pueden amplificarla. Algunos minimizarán lo que sientes, otros lo exagerarán, y unos pocos lo usarán como medida de quién eres. El estoico entiende que la vulnerabilidad verdadera requiere madurez interior. No es decirlo todo, es saber qué decir, cuándo decirlo y a quién decirlo. Hay procesos internos que necesitan silencio, reflexión y tiempo, no comentarios inmediatos. ¿Alguna vez has contado algo personal y luego has sentido que no te entendieron, que lo simplificaron o que lo usaron en tu contra? Esa incomodidad es una señal, no de que debas cerrarte para siempre, sino de que quizá abriste una puerta antes de construir las paredes. Marco Aurelio recordaba que no tenemos control sobre cómo los demás interpretan nuestras palabras, pero sí sobre cuándo y por qué las compartimos. Guardar ciertas debilidades no es negarlas, es darles espacio para transformarse. Cuando trabajas en ellas en silencio, sin la presión de ser comprendido, desarrollas claridad. Empiezas a ver patrones, causas, aprendizajes. Y entonces, si decides compartirlas, ya no lo haces desde la herida, sino desde la cicatriz. El estoico no busca compasión constante, busca fortaleza tranquila. Y esa fortaleza nace cuando aprendes a sostenerte a ti mismo antes de pedir que otros lo hagan. Esto no significa vivir aislado ni rechazar ayuda. Significa elegir conscientemente. Hay personas que saben escuchar sin juzgar, que no convierten tu dolor en chisme ni en arma. Esas personas son raras y por eso valiosas. A ellas sí se les puede hablar, pero hablarle a cualquiera sobre tus debilidades más profundas es como dejar tu casa abierta en medio de una tormenta. No todo el mundo sabe entrar con cuidado. El estoico practica la discreción como una forma de respeto propio. Respeto por su proceso, por su dignidad y por su crecimiento. Antes de decir soy así o esto me pasa, se pregunta, ¿ya lo he comprendido? ¿Ya lo he trabajado? ¿O solo busco alivio momentáneo? Porque el alivio que viene de hablar demasiado pronto suele ser breve y el peso de haberlo hecho puede durar mucho más. Cuando eliges el silencio consciente, te das el regalo de la introspección. Aprendes a escuchar tus pensamientos sin interferencias, a fortalecer tu carácter sin depender de reacciones externas. Y cuando finalmente compartes, lo haces con serenidad, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Tal vez hoy sea un buen momento para preguntarte en calma, ¿qué partes de mí necesitan tiempo y silencio antes de ser dichas en voz alta? Si esta reflexión te acompaña, compártelo con la comunidad. ¿Has aprendido a elegir mejor a quién le cuentas tus luchas internas? Cosas 3. Tus éxitos recientes antes de que se asienten en tu carácter. Hay una alegría natural en lograr algo importante. El corazón se expande, la mente se ilumina y surge el impulso de compartirlo con el mundo. Pero los estoicos advertían sobre una trampa silenciosa. Cuando hablas demasiado pronto de tus éxitos, corres el riesgo de que el orgullo tome el control antes de que la sabiduría tenga tiempo de asentarse. Séneca decía que la verdadera grandeza es tranquila, no ruidosa. Un éxito reciente aún es frágil, no porque pueda desaparecer, sino porque todavía no ha pasado la prueba del tiempo. Cuando lo anuncias de inmediato, empiezas a vivir a través de la reacción ajena. El elogio se vuelve un espejo y poco a poco comienzas a mirarte solo a través de él. El estoico entiende que el valor de un logro no está en cuántas personas lo celebran, sino en cuánto te ha transformado por dentro. Te ha hecho más humilde, más disciplinado, más sereno. Si aún no lo sabes,
es pronto para exhibirlo. Compartir un éxito antes de integrarlo puede crear una identidad falsa, una imagen que sientes que debes sostener. Y esa presión, aunque parezca agradable, pesa. Marco Aurelio recordaba que todo reconocimiento externo es pasajero, como el viento que cambia de dirección sin avisar. Si construyes tu autoestima sobre ese viento, vivirás inquieto, esperando la próxima ráfaga. Guardar tus éxitos por un tiempo te permite observarte con honestidad. Te preguntas, ¿quién soy ahora después de esto? ¿Cómo quiero actuar? ¿Qué hábitos debo cuidar para no perder el equilibrio? El estoico celebra en silencio, no por desprecio al mundo, sino por respeto a su propio carácter. Además, hablar menos de tus triunfos te protege de la comparación constante. Cuando otros conocen tus logros, empiezan a compararte, a medir, a proyectar expectativas. Algunos te admirarán, otros te envidiarán, y otros simplemente te usarán como referencia para juzgarse a sí mismos. Nada de eso está bajo tu control, pero tu silencio sí lo está. No se trata de esconderse, sino de elegir el momento. Hay triunfos que deben reposar como el vino, ganar profundidad antes de ser compartidos. Cuando un éxito se integra en tu forma de ser, ya no necesitas mencionarlo. Se nota en tu calma, en tu forma de hablar, en cómo enfrentas las dificultades. El estoico no presume porque no necesita demostrar nada. Su satisfacción viene de saber que ha actuado conforme a sus principios, incluso cuando nadie estaba mirando. ¿Alguna vez hablaste de un logro y luego sentiste la presión de mantener esa imagen? Esa incomodidad es una señal. Tal vez el éxito necesitaba más silencio y menos escenario. Cuando aprendes a disfrutar tus victorias sin anunciarlas, desarrollas una libertad profunda, la de no depender del aplauso para sentirte completo. Y cuando finalmente compartes, lo haces desde la gratitud, no desde la necesidad. Tal vez hoy puedas preguntarte con calma, ¿qué éxito reciente necesita tiempo para convertirse en parte de mi carácter antes de ser contado? Si esta enseñanza te resulta familiar, déjanos saber en los comentarios. ¿Has aprendido a celebrar tus logros en silencio? Cosas 4. Tus miedos más íntimos a personas que no han demostrado lealtad. El miedo es una de las experiencias más humanas que existen. Incluso los estoicos, a menudo malinterpretados como fríos o insensibles, reconocían su presencia. Pero también sabían algo esencial. No todos merecen conocer tus temores más profundos, porque un miedo compartido con la persona equivocada puede convertirse en una cadena invisible. Epicteto enseñaba que debemos ser cuidadosos con aquello que entregamos, ya que una vez que sale de nosotros, ya no nos pertenece. Cuando revelas tus miedos a alguien que no ha demostrado lealtad, corres el riesgo de que esos miedos sean usados como medida de tu valor, o peor aún, como herramientas de control. ¿Alguna vez has confiado un temor y luego has sentido que te miraban de otra manera, con lástima o superioridad? Esa sensación no nace del miedo en sí, sino del contexto equivocado. El estoico no niega sus miedos, los observa con atención, los examina en silencio, preguntándose qué revelan sobre sus apegos y expectativas. Antes de compartirlos, se pregunta, ¿esta persona ha demostrado respeto por mi vulnerabilidad? ¿Ha guardado silencio cuando era necesario? ¿Ha estado presente cuando no había nada que ganar? La lealtad para un estoico no se mide en palabras, sino en acciones repetidas. Contar un miedo es entregar una parte sensible de tu mundo interior, y no todos saben sostenerla sin dañarla. Algunos reaccionarán minimizándolo, otros lo convertirán en tema de conversación, y otros en momentos de conflicto lo traerán de vuelta como arma. Marco Aurelio advertía que debemos proteger nuestra mente de aquello que la perturba innecesariamente. Y pocas cosas perturban tanto como sentir que tu fragilidad fue expuesta sin cuidado. Guardar tus miedos no significa vivir aislado o negar ayuda. Significa construir un círculo pequeño y consciente. Tal vez una persona, tal vez dos, que hayan demostrado con el tiempo que saben escuchar sin juzgar. Con ellas, el miedo se transforma porque es recibido con respeto. Pero compartirlo con cualquiera solo dispersa tu energía y debilita tu centro. El estoico aprende a enfrentar primero sus miedos internamente.
Los nombra en silencio, los escribe, los contempla, y al hacerlo, descubre que muchos pierden fuerza cuando no son alimentados por reacciones externas. El silencio se vuelve un espacio de valentía, no de evasión. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos miedos se intensifican cuando los repites en voz alta ante personas equivocadas? Es porque empiezan a definirte. El estoico no quiere ser definido por sus temores, sino por su respuesta ante ellos. Cuando eliges bien a quién le hablas de tus miedos, honras tu proceso y proteges tu dignidad. Y poco a poco, descubres que el miedo compartido con sabiduría se convierte en confianza, mientras que el miedo compartido sin discernimiento se convierte en carga. Tal vez hoy sea un buen momento para preguntarte en calma, ¿quién ha demostrado realmente que puede cuidar mis miedos? Si esta reflexión te acompaña, compártelo con la comunidad. ¿Has aprendido a distinguir entre desahogarte y exponerte? Cosas 5. Tus problemas familiares con quienes no comparten tu historia. La familia es uno de los terrenos emocionales más delicados de la vida. Allí nacen nuestras primeras alegrías, pero también muchas de nuestras heridas más profundas. Los estoicos comprendían que no todo conflicto necesita ser contado, y menos aún a personas que no conocen el contexto completo. Cuando compartes problemas familiares con quienes no han vivido tu historia, corres el riesgo de que juzguen fragmentos como si fueran el todo. Y los fragmentos casi siempre engañan. Séneca advertía que el juicio apresurado es una forma de ignorancia. Y cuando expones asuntos familiares fuera de su entorno, invitas a ese juicio. La persona que escucha solo ve lo que dices hoy, no los años de amor, sacrificio, contradicciones y crecimiento que hay detrás. Y sin querer, puede ayudarte a construir una narrativa incompleta que endurece tu corazón. El estoico busca claridad, no validación emocional inmediata. Por eso es prudente con lo que comparte. Hablar de problemas familiares con cualquiera puede sembrar resentimiento donde aún hay posibilidad de comprensión. ¿Alguna vez has contado un conflicto y luego te has sentido incómodo cuando esa persona habla de tu familia con ligereza o desprecio? Esa incomodidad es una señal. No todos tienen el derecho de opinar sobre los vínculos que te formaron. Marco Aurelio recordaba que las personas actúan según su comprensión, y muchas veces esa comprensión es limitada. Cuando compartes problemas familiares fuera de un espacio seguro, otros llenan los vacíos con sus propias experiencias, traumas y prejuicios. Y eso rara vez conduce a la paz interior. El estoico no idealiza a la familia, pero tampoco la expone sin cuidado. Entiende que los conflictos familiares requieren profundidad, silencio y a veces tiempo. Hablarlos en exceso puede convertir un momento difícil en una identidad permanente. Te empiezas a ver a ti mismo y a los tuyos a través de palabras dichas en un momento de emoción, no de verdad completa. Guardar ciertos problemas no significa soportarlos solo. Significa elegir el lugar adecuado para procesarlos. Tal vez un terapeuta, un mentor, una persona que entienda la complejidad humana sin necesidad de tomar partido. El estoico busca soluciones que fortalezcan su carácter, no conversaciones que solo alivien momentáneamente. Además, cuando hablas demasiado de tu familia, entregas poder sobre tu mundo íntimo. En discusiones futuras, esas palabras pueden regresar distorsionadas, amplificadas o usadas sin cuidado. Epicteto enseñaba que la libertad interior nace de saber qué depende de ti y qué no. La opinión ajena sobre tu familia no depende de ti, pero la decisión de compartir sí. El silencio aquí es una forma de respeto. Respeto por ti, por los tuyos y por la complejidad de los lazos humanos. Antes de hablar, el estoico se pregunta, ¿esto me ayudará a comprender mejor la situación o solo a descargar emoción? ¿Estoy buscando sabiduría o simple compañía en la queja? Porque la queja repetida, decía Marco Aurelio, fortalece el problema más que la solución. Cuando eliges bien a quién le cuentas tus conflictos familiares, preservas tu equilibrio emocional. Aprendes a separar la reflexión profunda del desahogo impulsivo. Y poco a poco, descubres que muchas tensiones se disuelven. Y cuando no son alimentadas por voces externas, tal vez hoy puedas reflexionar en silencio.
¿Con quién puedo hablar de mi familia sin sentir que la estoy exponiendo? Si esta enseñanza resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a proteger la intimidad de tus vínculos más cercanos? Cosa 6. Tus opiniones más controvertidas en momentos de emoción. Las opiniones nacidas en calma suelen ser firmes y claras, pero las que brotan desde la emoción intensa suelen ser afiladas y difíciles de retirar. Los estoicos entendían que no toda verdad necesita ser pronunciada en el instante en que se siente. Epicteto advertía que, cuando la mente está agitada, la lengua se convierte en una herramienta peligrosa. Compartir opiniones controvertidas en momentos de enojo, frustración o euforia no suele traer comprensión, sino conflicto. Y una vez dichas, las palabras no regresan. El estoico practica la pausa como una forma de sabiduría. Antes de hablar, observa su estado interior y se pregunta si su opinión nace del juicio sereno o de una emoción pasajera. ¿Alguna vez dijiste algo con intensidad y luego, al pasar el tiempo, ya no te representaba? Esa experiencia enseña una lección profunda. No todo pensamiento merece convertirse en declaración pública. Cuando expresas opiniones controvertidas bajo emoción, otros no escuchan el contenido sino el tono. Y el tono emocional suele cerrar puertas. Marco Aurelio recordaba que podemos defender nuestras ideas sin perder la calma, porque la calma es parte del mensaje. Guardar ciertas opiniones hasta que el ánimo se aquiete no es cobardía, es respeto por la verdad. Además, cuando hablas desde la emoción, entregas tu centro a la reacción ajena. Te vuelves dependiente de respuestas, discusiones y justificaciones interminables. El estoico busca libertad interior, no debates constantes. Entiende que no está obligado a responder a todo ni a todos. El silencio estratégico protege tu energía y te permite elegir batallas que valgan la pena. Compartir menos opiniones controvertidas también te ayuda a escuchar más. Y al escuchar, descubres matices que antes no veías. Muchas convicciones se fortalecen con el silencio reflexivo y otras se transforman en algo más sabio. Séneca decía que el sabio habla cuando puede mejorar el silencio, no cuando puede romperlo. Hay contextos, relaciones y momentos que no están preparados para ciertas verdades. Insistir en decirlas no las hace más verdaderas, solo más conflictivas. El estoico no busca imponer su visión, sino vivir de acuerdo con ella. Y eso a menudo es más convincente que cualquier discurso. Además, las opiniones expresadas en emoción suelen ser recordadas fuera de contexto. La gente no recuerda por qué estabas alterado, solo recuerda lo que dijiste. Y esa versión incompleta puede perseguirte. Guardar tus opiniones hasta que puedas expresarlas con serenidad te da control sobre tu narrativa y protege tu dignidad. No se trata de callar para siempre, sino de elegir el momento adecuado. Cuando la emoción se disuelve, la palabra se vuelve precisa. Y una palabra precisa tiene más poder que 100 gritos. El estoico aprende a diferenciar entre la necesidad de expresarse y la necesidad de desahogarse. La primera construye, la segunda suele dejar ruinas. Tal vez hoy puedas preguntarte en calma, ¿esta opinión necesita ser dicha ahora o puede esperar a que mi mente esté en paz? Si esta reflexión te acompaña, compártela con la comunidad. Has aprendido a valorar la pausa antes de hablar. Cosa 7. Tus heridas del pasado con quienes solo sienten curiosidad. Hay personas que preguntan por tu pasado no para comprenderte, sino para entretener su curiosidad. Los estoicos eran profundamente conscientes de esta diferencia. Sabían que no toda pregunta nace del cuidado y que no toda escucha es compasiva. Contar tus heridas del pasado a quienes solo quieren saber qué te pasó puede reabrir dolores que ya estaban sanando, porque una herida contada sin contención vuelve a doler. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre aquello que fortalece el alma y aquello que solo la expone. Cuando relatas tu pasado a alguien que no ha demostrado respeto, corres el riesgo de que tu historia se convierta en anécdota, en juicio o en simple información. Y tu vida no es información, es experiencia vivida. ¿Alguna vez sentiste que, después de contar algo muy personal, la otra persona lo trató con ligereza?
¿Lo comentó con otros o lo redujo a una frase simple? Esa sensación de vacío es una señal clara. Tu herida fue escuchada, pero no sostenida. El estoico entiende que el pasado es un maestro, no un espectáculo. Sus cicatrices no son historias para cualquiera. Son lecciones que primero deben integrarse en silencio. Marco Aurelio recordaba que no necesitamos explicar cada parte de nuestra vida para justificar quiénes somos hoy. Cuando cuentas tus heridas a quien solo siente curiosidad, te expones a que esas heridas definan tu identidad ante los ojos de otros. Te conviertes en la persona a la que le pasó algo, en lugar de ser visto como quien ha crecido a partir de ello. El estoico protege su narrativa interior. No niega su pasado, pero tampoco permite que otros lo utilicen para etiquetarlo. Además, revivir constantemente las heridas del pasado puede anclarte a una versión antigua de ti. Cada vez que las cuentas, las vuelves a recorrer emocionalmente. Y si no hay un espacio seguro, ese recorrido no trae sanación, solo cansancio. El silencio, en este caso, no es represión, es autocuidado. Guardar ciertas historias te permite avanzar sin arrastrarlas a cada conversación. No todo el mundo necesita saber de dónde vienes para respetar hacia dónde vas. Los estoicos enseñaban que la dignidad interior se fortalece cuando eliges qué partes de tu historia compartes y cuáles dejas reposar. Hay personas que saben escuchar sin convertir tu dolor en tema, sin hacer preguntas innecesarias, sin buscar detalles morbosos. Esas personas se reconocen por su paciencia, no por su insistencia. Con ellas, hablar del pasado puede ser liberador. Pero con el resto, el silencio es una frontera sana. Porque cada vez que cuentas una herida a alguien que no sabe cuidarla, pierdes un poco de control sobre tu propia historia. Y el control de tu narrativa es parte de tu libertad. El estoico busca sanar, no revivir. Busca aprender, no explicarse eternamente. Entiende que el pasado cumplió su función al enseñarle algo y que no necesita ser repetido para ser válido. Cuando eliges no contar ciertas heridas, no estás negando lo que viviste, estás honrando lo que superaste. Tal vez hoy sea un buen momento para preguntarte con calma, ¿esta persona quiere comprenderme o solo satisfacer su curiosidad? La respuesta a esa pregunta puede proteger tu paz más de lo que imaginas. Si esta reflexión resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a distinguir entre quién escucha por cuidado y quién escucha por curiosidad? Cosas 8. Tus metas personales a quienes no comparten tus valores. No todas las metas son comprendidas por todos y los estoicos lo sabían. Porque una meta no es solo un objetivo externo, es la expresión de tus valores más profundos. Cuando compartes tus metas personales con personas que no comparten esos valores, no solo arriesgas recibir críticas, arriesgas comenzar a dudar de ti mismo sin razón. Epicteto enseñaba que debemos vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, no con las expectativas ajenas. Pero cuando hablas de tus metas, con quienes miden la vida con reglas distintas, esas expectativas ajenas se infiltran lentamente en tu mente. ¿Alguna vez has contado un sueño y has recibido miradas de incomprensión, bromas o consejos que no pediste? Esa reacción no siempre viene de mala intención, sino de una diferencia profunda en la forma de ver el mundo. El estoico entiende que no todo el mundo puede ver el mismo horizonte. Compartir tus metas con quien no las entiende puede convertir una visión clara en una carga pesada. Empiezas a justificar, a explicar, a defender algo que, en el fondo, no necesita defensa. Marco Aurelio recordaba que no debemos perder tiempo discutiendo cómo debería ser una buena vida, sino vivirla. Cuando expones tus metas a quienes no comparten tus valores, corres el riesgo de desviar tu camino para hacerlo más aceptable. Y ese desvío, aunque pequeño, te aleja de tu centro. El silencio, en este caso, es una forma de alineación interior. Guardar tus metas te permite escucharte sin interferencias. Te permite avanzar sin la presión de cumplir expectativas externas. Además, cuando otros conocen tus metas, pueden proyectar sus propios miedos sobre ellas. Te dirán lo que no es realista,
lo que no vale la pena, lo que no tiene sentido. Y si no estás firme, esas palabras se convierten en límites invisibles. El estoico protege su visión como protege su carácter. No la expone a cualquier viento. Comparte sus metas solo con quienes entienden el sacrificio, la disciplina y el tiempo que requieren. Personas que no necesitan entender cada detalle para respetar el proceso. Personas que escuchan sin intentar redirigirte hacia su propio camino. Vivimos en una cultura que confunde compartir con conectar, pero no toda conexión es nutritiva. Algunas drenan. El estoico elige conexiones que fortalecen, no que dispersan. Cuando trabajas en tus metas en silencio, desarrollas una relación más profunda con ellas. No necesitas aprobación, solo constancia. Y cuando los resultados aparecen, ya no importa quién entendía el plan desde el inicio. El resultado no necesita explicación. Tal vez hoy puedas preguntarte en calma, ¿con quién puedo hablar de mis metas sin sentir que debo defenderlas? Esa pregunta puede marcar la diferencia entre avanzar con ligereza o cargar con dudas innecesarias. Si esta enseñanza te acompaña, compártelo con la comunidad. ¿Has aprendido a proteger tus metas del ruido ajeno? Cosas 9. Tu vida privada en momentos de felicidad frágil. Hay felicidades que aún no saben defenderse. Momentos suaves, recientes, que brillan con delicadeza y pueden apagarse con una sola mirada ajena. Los estoicos entendían que no toda alegría necesita ser anunciada, porque algunas alegrías crecen mejor cuando permanecen protegidas. Marco Aurelio recordaba que incluso las cosas buenas son transitorias. Y precisamente por eso merecen ser vividas con presencia, no con exposición. Cuando compartes tu vida privada en momentos de felicidad frágil, invitas al mundo a opinar sobre algo que todavía está tomando forma dentro de ti. Y las opiniones, incluso las bien intencionadas, pueden introducir inquietud donde antes había paz. ¿Alguna vez contaste algo que te hacía profundamente feliz y, después de hacerlo, sentiste una extraña ansiedad? Como si ahora tuvieras que demostrar que esa felicidad era real. Esa sensación no es casual. Es el peso invisible de la mirada externa. El estoico entiende que la felicidad no necesita testigos para ser válida. Al contrario, cuando se vuelve espectáculo, se vuelve vulnerable. Las comparaciones, las expectativas y los juicios comienzan a rodearla. Algunos la envidiarán, otros la cuestionarán y otros la convertirán en medida de tu éxito. Nada de eso alimenta la serenidad. Séneca advertía que el exceso de exposición roba profundidad a las experiencias. Cuando todo se cuenta, nada se saborea por completo. Guardar tu vida privada en momentos de felicidad no es egoísmo, es gratitud silenciosa. Es permitirte sentir sin anticipar la reacción de otros. Es disfrutar sin traducir cada emoción en palabras. Además, compartir demasiado pronto puede hacerte dependiente de la validación. Empiezas a medir tu felicidad por la respuesta que genera, no por lo que realmente sientes. Y eso te desconecta de ti mismo. El estoico busca estar presente, no ser visto. Prefiere una alegría tranquila a una celebración ruidosa que lo aleje de su centro. Proteger tu felicidad también es una forma de humildad. Reconoces que no todo el mundo necesita conocer tus momentos íntimos y que algunos vínculos se fortalecen precisamente porque no están expuestos. Hay felicidades que son como una llama pequeña. Si las expones al viento, se apagan. Si las cubres con cuidado, crecen. El silencio se convierte en abrigo. Cuando eliges no contar todo, te das permiso de vivir más profundamente, de reír sin explicaciones, de amar sin comentarios, de disfrutar sin comparaciones. Y cuando esa felicidad se vuelve firme, cuando ya no depende de circunstancias externas, entonces puedes compartirla sin miedo. Tal vez hoy sea un buen momento para preguntarte en calma, ¿esta felicidad necesita ser compartida o simplemente vivida? La respuesta puede ayudarte a proteger algo muy valioso. Si esta reflexión resuena contigo, cuéntanos en los comentarios. ¿Has aprendido a cuidar tus momentos felices en silencio? Cosas 10. Tus relaciones sentimentales antes de que maduren. El corazón humano es delicado y las relaciones son jardines que requieren tiempo para florecer.
Los estoicos comprendían que no todo vínculo debe ser expuesto desde el inicio, porque las emociones tempranas son como semillas frágiles. Aún no han echado raíces profundas y pueden dañarse si se muestran al mundo demasiado pronto. Marco Aurelio escribía que la prudencia es hermana de la felicidad, y cuando aplicamos esta prudencia al amor, aprendemos a proteger tanto nuestro corazón como el de los demás. Cuando compartes detalles íntimos de una relación que aún no ha madurado, introduces voces externas que pueden sembrar dudas, inseguridades o expectativas que no pertenecen al vínculo. ¿Alguna vez contaste algo de tu relación a amigos o familiares y luego sentiste que empezaron a opinar, aconsejar o incluso juzgar? Esa interferencia puede alterar la dinámica natural entre dos personas, porque cada relación tiene su propio ritmo y sus propios secretos. El estoico sabe que la verdadera conexión se fortalece desde el respeto y la comprensión, no desde la aprobación externa. Guardar ciertos aspectos de la relación no significa ocultarse, sino permitir que la intimidad se desarrolle de forma auténtica y libre de presiones. Al proteger lo que aún es vulnerable, evitas comparaciones, celos y juicios prematuros. Además, este silencio fortalece la confianza mutua. Cuando solo los involucrados conocen la totalidad de la relación, la comunicación se vuelve más directa, sincera y profunda. Epicteto enseñaba que la libertad interior depende de discernir qué es realmente nuestro y qué pertenece al mundo externo. La vida amorosa, al ser tan personal, cae directamente en esta categoría. No todo sentimiento necesita ser compartido y no todo gesto requiere testigos. Al practicar la discreción, desarrollas paciencia, tolerancia y respeto por los tiempos de cada persona. Y cuando la relación madura y se consolida, el hablar de ella ya no nace de necesidad o inseguridad, sino de alegría y gratitud compartida. Tal vez hoy puedas reflexionar: ¿estoy exponiendo una relación antes de que ambos estén listos para ello? ¿O estoy permitiendo que crezca en silencio y firmeza? Esa elección puede definir no solo el rumbo de la relación, sino la calma de tu corazón. Si esta enseñanza resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a proteger la intimidad de tus vínculos amorosos? Cosas 11. Tus dificultades económicas ante quienes no entienden tu esfuerzo. El dinero y los recursos son temas que despiertan muchas emociones, pero compartir tus dificultades económicas con quien no comprende tu esfuerzo puede ser un error silencioso y costoso. Los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza no depende de lo que poseemos, sino de cómo manejamos lo que tenemos. Séneca escribía que la pobreza, cuando se enfrenta con virtud y paciencia, es un maestro, no una vergüenza. Sin embargo, cuando revelas tus limitaciones financieras a personas que no han caminado tu camino, abres la puerta a juicios, consejos no pedidos e incluso comparaciones dañinas. ¿Alguna vez contaste una dificultad económica y recibiste comentarios que te hicieron sentir pequeño o incompetente? Esa sensación no proviene solo del contexto, sino de confiar en oídos que no estaban preparados para escuchar con cuidado. El estoico entiende que tus finanzas son un asunto privado, íntimo y ligado a tus decisiones. No se trata de negar ayuda, sino de discernir con quién compartir y por qué. Guardar tus dificultades económicas no significa vivir aislado. Significa proteger tu dignidad y tu motivación interna. Hablar con prudencia te permite mantener la claridad, evaluar opciones y actuar sin la presión de la opinión ajena. Cuando expones tus problemas financieros a cualquiera, incluso amigos, puedes sentirte obligado a justificarte, explicar cada elección o defender tus errores. Esto no solo desgasta, sino que desvía tu energía de la solución hacia la aprobación. Marco Aurelio aconsejaba que la serenidad del alma no debe depender de los demás. Y eso aplica perfectamente a lo económico. La discreción en estos asuntos también cultiva resiliencia. Aprendes a enfrentar dificultades con creatividad, paciencia y disciplina, sin depender de aplausos o lástimas externas. Además, al mantener cierta reserva,
Proteges a tu círculo de preocupaciones innecesarias y evitas cargar a otros con problemas que aún puedes manejar. El estoico observa: la vida tiene ciclos y las dificultades económicas son temporales si se enfrentan con sabiduría. Al no divulgar cada tropiezo, mantienes tu rumbo y tu motivación intactos. Tal vez hoy puedas preguntarte: ¿quién merece realmente conocer mis desafíos financieros? ¿Y quién solo añadiría ruido? Esa elección protege tu energía, tu paz y tu progreso. Si esta enseñanza resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a cuidar tus asuntos económicos con discreción? Cosas 12. Tus secretos profesionales antes de asegurar tu posición. El mundo laboral está lleno de oportunidades, pero también de riesgos silenciosos. Los estoicos comprendían que no todo conocimiento propio necesita compartirse antes de tiempo, especialmente cuando tu posición, tu reputación o tu proyecto aún están en desarrollo. Marco Aurelio escribía que el hombre sabio no se apresura a mostrar su habilidad, sino que la deja hablar a su debido tiempo. Cuando revelas tus estrategias, ideas o ambiciones profesionales a colegas o superiores que no han demostrado confianza, te expones a críticas prematuras, competencias desleales o malentendidos. ¿Alguna vez compartiste un proyecto o plan de trabajo y sentiste que alguien lo minimizó o lo aprovechó para su beneficio? Esa sensación no es casual, es el reflejo de una prudencia ignorada. El estoico entiende que tu conocimiento y tus planes son herramientas de creación y que el momento de mostrarlos define su impacto. Guardar tus secretos profesionales no es egoísmo, sino estrategia interior. Protege tu esfuerzo, tu tiempo y tu energía, permitiéndote actuar sin interferencias externas. Hablar demasiado pronto puede generar presión innecesaria. Te obliga a cumplir expectativas ajenas, justificar decisiones y explicar cada paso, desviando la atención de tu trabajo real. Epicteto enseñaba que la libertad interior nace de discernir entre lo que depende de ti y lo que depende de otros. Tu progreso profesional depende de tus acciones, no de la opinión inmediata de quienes te rodean. Mantener silencio te permite evaluar, aprender y ajustar tus estrategias sin la interferencia del juicio prematuro. Además, el secreto profesional fortalece la paciencia y la resiliencia. Aprendes a esperar el momento adecuado, a confiar en tus capacidades y a actuar con precisión. Las palabras habladas demasiado pronto pueden ser recuerdos difíciles de borrar, mientras que los logros bien ejecutados hablan por sí mismos. El estoico prioriza la acción sobre la conversación, y cuando finalmente compartes tus avances, lo haces desde la evidencia, no desde la promesa. Tal vez hoy sea un buen momento para reflexionar. ¿He revelado demasiado sobre mis proyectos antes de tiempo o he protegido mi esfuerzo hasta que esté listo para mostrarse? Esa prudencia puede marcar la diferencia entre un logro verdadero y uno que se disuelve entre expectativas externas. Si esta enseñanza resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a proteger tus metas profesionales con silencio y disciplina? Cosas 13. Tus frustraciones con amigos antes de reflexionar. Las amistades son tesoros, pero incluso los tesoros pueden ser frágiles si no se manejan con cuidado. Los estoicos comprendían que no toda frustración debe ser expresada de inmediato, porque la palabra impulsiva puede dañar vínculos que tardaron años en construirse. Epicteto enseñaba que la reflexión antes de hablar protege tanto al que escucha como al que habla. Cuando compartes tus frustraciones con amigos antes de examinar tus propios sentimientos, corres el riesgo de proyectar enojo o resentimiento que en realidad no pertenece a la otra persona, sino a tus expectativas internas. ¿Alguna vez reaccionaste de manera exagerada ante algo que alguien hizo y luego te diste cuenta de que tu molestia no era proporcional? Esa reacción es un recordatorio de que el tiempo y la introspección son necesarios antes de expresar descontento. Marco Aurelio aconsejaba medir cada palabra con cuidado, porque las relaciones verdaderas requieren equilibrio entre honestidad y prudencia.
Guardar tus frustraciones no significa reprimirlas indefinidamente, sino darles espacio para ser comprendidas con claridad antes de compartirlas. Cuando hablas demasiado pronto, puedes lastimar a alguien sin querer, crear malentendidos o incluso cerrar la puerta a una reconciliación que podría haber surgido con calma. El estoico observa primero, comprende su emoción y luego decide si expresarla será constructivo. Esa práctica fortalece la paciencia, la empatía y la estabilidad emocional. Además, al no verbalizar cada molestia de inmediato, aprendes a diferenciar entre lo que merece ser compartido y lo que se desvanece con el tiempo. La reflexión permite transformar la frustración en lección, en conversación madura, en oportunidad de fortalecer la relación. De este modo, la amistad crece más sólida, porque cada palabra pronunciada tiene intención y cuidado. Tal vez hoy puedas preguntarte, ¿esta molestia merece ser compartida ahora o necesita tiempo para que la entienda mi propia mente? Esa pausa puede preservar relaciones y tu propia tranquilidad. Si esta enseñanza te acompaña, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a reflexionar antes de expresar tus frustraciones con amigos? Cosas 14. Tus pensamientos espirituales antes de compartirlos. La espiritualidad es un territorio íntimo y delicado. Los estoicos sabían que no todas las convicciones internas deben ser compartidas de inmediato, especialmente cuando aún están en formación o exploración. Marco Aurelio escribía que la búsqueda de la sabiduría y la virtud es un camino personal, y que cada paso dado en silencio fortalece el alma más que cualquier debate público. Cuando revelas tus pensamientos espirituales a quienes no comparten tu camino, corres el riesgo de malentendidos, burlas o interpretaciones superficiales. ¿Alguna vez hablaste de tus creencias y sentiste que no fueron comprendidas? ¿O que se minimizó tu experiencia? Esa sensación es común y enseña una lección vital. La prudencia protege la esencia de lo que aún se está formando. Epicteto aconsejaba observar primero, reflexionar y luego decidir si hablar será constructivo o solo exposición. Guardar tus pensamientos espirituales no es rechazo a compartir, sino cuidado de tu proceso. Permite que las ideas maduren, que las experiencias se integren y que la comprensión personal se fortalezca. Cuando hablas demasiado pronto de lo que crees, puedes volverte dependiente de la aprobación ajena o, peor aún, sentir presión para justificar cada duda y cada certeza. El estoico entiende que la verdadera sabiduría surge del discernimiento interno, no del aplauso externo. Además, proteger tu espacio espiritual fomenta la autenticidad. No necesitas convencer a nadie. Necesitas vivir tus convicciones de manera coherente. Cuando finalmente compartes, lo haces desde la claridad y la serenidad, y no desde la búsqueda de reconocimiento. Las palabras pronunciadas con madurez son como semillas que caen en tierra fértil. Las pronunciadas sin reflexión pueden ser arrastradas por el viento. Tal vez hoy puedas preguntarte, ¿mis pensamientos espirituales necesitan ser compartidos ahora? ¿O debo permitir que maduren primero dentro de mí? Esa decisión puede marcar la diferencia entre crecimiento interior y confusión externa. Si esta reflexión te acompaña, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a cuidar tus ideas y creencias antes de exponerlas? Cosas 15. Tus secretos de salud y bienestar ante quienes no apoyan tu cambio. El cuidado del cuerpo y la mente es un compromiso íntimo que requiere disciplina y constancia. Los estoicos comprendían que los hábitos saludables y las decisiones de bienestar son personales y, cuando se comparten con personas que no apoyan tu proceso, pueden volverse fuente de presión, dudas o incluso sabotaje. Marco Aurelio escribía que el autocontrol es la base de la libertad, y eso incluye proteger tus acciones de influencias externas que podrían desviarte de tu camino. Cuando revelas detalles de tu rutina de ejercicio, dieta, meditación o terapias a quienes no respetan tus esfuerzos, corres el riesgo de recibir críticas,
comentarios innecesarios o comparaciones que afectan tu motivación. ¿Alguna vez compartiste un hábito saludable y sentiste que otros lo cuestionaban o ridiculizaban? Esa experiencia no solo puede desanimarte, sino que también puede hacer que dudes de tus propias decisiones. El estoico entiende que la disciplina se fortalece en la privacidad, porque la constancia no depende de aplausos, sino de compromiso interior. Guardar tus secretos de salud y bienestar no significa aislamiento. Significa proteger tu proceso, permitiendo que tus hábitos se arraiguen antes de ser evaluados externamente. Además, mantener silencio sobre ciertos cambios te ayuda a concentrarte en los resultados internos, como la energía, la claridad mental y la fortaleza, en lugar de buscar reconocimiento externo. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad nace de la autodisciplina, y una mente que actúa sin interferencias externas se vuelve más fuerte. Cada hábito que practicas en silencio fortalece tu carácter y te prepara para enfrentar desafíos con resiliencia. Compartir demasiado pronto puede traer distracciones y comparaciones que desvían tu atención del crecimiento real. La discreción en estas áreas protege tanto tu salud física como emocional. Tal vez hoy puedas preguntarte, ¿mis decisiones de bienestar necesitan ser compartidas ahora? ¿O es más sabio mantenerlas en silencio hasta que se consoliden? Esa elección puede marcar la diferencia entre avanzar con firmeza o perder impulso. Si esta enseñanza resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a cuidar tu proceso de salud y bienestar en silencio? Cosas 16. Tus relaciones profesionales y sociales. Antes de ganar confianza. En la vida laboral y social, no todas las personas merecen conocer tus estrategias, tus dificultades o tus fortalezas internas. Los estoicos enseñaban que la confianza se gana con tiempo, no con palabras apresuradas. Marco Aurelio reflexionaba sobre la prudencia como virtud esencial. No todo se dice, no todo se revela, especialmente en entornos donde las intenciones de otros son inciertas. Cuando compartes detalles de tus relaciones profesionales o sociales, antes de establecer confianza, puedes abrir la puerta a malentendidos, manipulaciones o expectativas no deseadas. ¿Alguna vez confiaste en alguien y luego sentiste que usó esa información para su beneficio, dejando tu posición vulnerable? Esa experiencia enseña la importancia de la discreción. El estoico entiende que proteger lo que es sensible fortalece tu estabilidad y tu reputación. Guardar ciertos aspectos de tus vínculos no significa desconfiar de todos, sino elegir cuidadosamente con quién compartir y por qué. Al hacerlo, preservas tu energía, evitas conflictos innecesarios y mantienes el enfoque en tu propio crecimiento y objetivos. Además, mantener privacidad en relaciones profesionales permite desarrollar autonomía. Aprendes a actuar por convicción, no por la aprobación o el juicio de otros. Epicteto enseñaba que la libertad interior depende de discernir qué está bajo tu control y qué no. Y la información que compartes con otros cae dentro de lo que puedes proteger. Revelar demasiado puede generar dependencia, interferencia o presión que afecte tus decisiones. La discreción fortalece la resiliencia, permitiéndote observar, evaluar y decidir con claridad. Las relaciones sólidas se construyen sobre confianza y respeto mutuo, no sobre la exposición temprana de cada detalle. Cuando eliges cuidadosamente a quién le confías aspectos profesionales o sociales, creas un entorno seguro donde puedes crecer sin distracciones ni vulnerabilidades innecesarias. Tal vez hoy puedas reflexionar, ¿he compartido demasiado pronto mis vínculos importantes o he esperado a establecer confianza antes de revelar detalles sensibles? Esa decisión puede proteger tu paz, tu reputación y tu progreso. Si esta enseñanza resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a cuidar tus relaciones profesionales y sociales con discreción? Cosas 17. Tus pensamientos más íntimos sobre el futuro. El futuro siempre es incierto, y nuestros pensamientos sobre él son a menudo el reflejo de miedos,
deseos y expectativas que aún no han sido comprendidos plenamente. Los estoicos enseñaban que no todo pensamiento sobre lo que vendrá merece ser compartido, porque la mente humana tiende a proyectar inseguridades que pueden influir en quienes escuchan. Marco Aurelio aconsejaba cultivar la serenidad frente a lo que aún no ha llegado, enfocándose en lo que depende de nosotros y dejando que el resto siga su curso. Cuando expresas tus temores o expectativas futuras a quien no comprende tu perspectiva, corres el riesgo de sembrar preocupaciones innecesarias o recibir consejos que desvíen tu camino. ¿Alguna vez compartiste un plan futuro y sentiste que alguien intentaba imponer su visión sobre el tuyo? Esa experiencia muestra por qué la prudencia es esencial. El estoico protege sus pensamientos del futuro hasta que se vuelven claros, medidos y accionables. Guardar ciertas reflexiones sobre lo que vendrá no es evasión. Es respeto por tu proceso interno y por la realidad que aún se está formando. Además, al mantener estos pensamientos en silencio, desarrollas paciencia y resiliencia. Aprendes a esperar, a actuar con precisión y a ajustar tus planes sin presiones externas. Epicteto enseñaba que el verdadero control reside en la mente, no en la opinión ajena. Al no compartir todo sobre lo que imaginas o temes que sucederá, preservas tu energía, tu libertad interior y tu claridad de propósito. El silencio te permite explorar escenarios, anticipar obstáculos y fortalecer tu carácter sin interferencias. Y cuando llega el momento de actuar o de revelar tus planes futuros, lo haces con convicción, no con inseguridad ni necesidad de aprobación. Tal vez hoy puedas reflexionar: ¿mis pensamientos sobre el futuro necesitan ser compartidos ahora? ¿O es más sabio guardarlos hasta que estén claros y firmes? Esa decisión puede proteger tu paz interior y guiarte hacia un futuro más consciente. Si esta enseñanza resuena contigo, compártelo en los comentarios. ¿Has aprendido a cuidar tus pensamientos más íntimos sobre el futuro? No necesitas que el mundo conozca cada rincón de tu mente, cada emoción, cada temor o cada logro. La verdadera fortaleza, decía Marco Aurelio, nace dentro de ti, no en la mirada de los demás. Al aprender a proteger lo que es íntimo, a guardar lo que aún está formándose, descubres libertad. Libertad para crecer sin la presión de la opinión ajena, para amar sin depender de la aprobación, para trabajar en tus metas sin interferencias y para vivir en paz con tus propios tiempos. Recuerda, no se trata de esconderse o vivir aislado, sino de elegir con cuidado a quién le abres tu mundo interior. Algunas palabras necesitan madurar, algunos sentimientos necesitan reposo y algunas experiencias requieren silencio antes de ser compartidas. Cuando honras tu privacidad, honras también tu fuerza, tu dignidad y tu capacidad de transformación. Y poco a poco notarás que la vida se vuelve más serena, tus decisiones más claras y tu corazón más ligero. No necesitas controlar todo a tu alrededor. Solo necesitas guiar tu mente, cuidar tu mundo interno, y allí comienza la verdadera libertad. Si este viaje te ayudó a respirar un poco más en paz hoy, dale like, suscríbete y únete a nuestro círculo de sabiduría. Y en los comentarios, comparte la enseñanza estoica que más resuena en tu corazón. Tal vez la destaquemos en nuestro próximo video